de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Dentro del libro de Ezequiel vamos a encontrar muchas analogías, vamos a encontrar también muchas figuras de nosotros mismos hoy, nosotros como su pueblo estoy hablando, ¿verdad? Porque nosotros somos pueblo del Señor, entonces nosotros somos pueblo de Dios y aquí en este libro, a lo largo de este libro, el Señor le habla a Israel, gloria a Dios. Podemos decir, bueno, pastor, pero me parece que estás equivocado porque a través de este libro le está hablando al Israel de aquellos días y bueno, era otra la realidad, distinta la situación que nosotros vivimos. Y es cierto que esta palabra que vamos a compartir hoy estuvo dirigida al pueblo de Israel, gloria a Dios, pero tenemos que entender algo. Cuando nosotros abordamos las Escrituras, ¿no? Tenemos que entender que hoy estamos bajo un nuevo pacto. Hoy estamos bajo un nuevo sacerdocio, hay un cambio de ley, ya no estamos bajo la ley mosaica, sino que hoy estamos bajo un nuevo pacto, un mejor pacto, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y esto es muy importante porque ha habido un cambio muy importante, muy significativo. Ahora, cuando abordamos la ley, abordamos los profetas, los salmos, entonces nosotros tenemos que ver que no es que quedó todo abrogado esto y que queda en el olvido, sino que el apóstol Pablo nos dice que allí en la primera carta de Corintios que todo lo que está escrito es para ejemplo nuestro. Todo lo que está escrito aquí es para que nosotros podamos tomarlo y podamos comprender que el Señor también nos habla a través de esta palabra. Y sobre todo tener en cuenta que los principios de la ley no han caducado. Lo que quedó atrás es la ley, se renovó, y si abordamos un poquito más profundamente el tema, podemos decir que hasta se avanzó más. Mire, un ejemplo, el Señor en la ley decía que, bueno, si alguien era de repente sorprendido en un acto de adulterio, ese tenía que ser apedreado, ¿verdad? En el acto mismo tenía que ser apedreado. O sea que podemos decir que en los días de la ley, ¿verdad? A las pruebas nos remitíamos, o sea, se encontraba alguien infraganti y era condenado. Bueno, ¿cuál era la paga? Ser apedreado, la muerte. Entonces usted fíjese
que hoy no tenemos una muerte física siendo apedreado, pero la paga del pecado sigue siendo muerte. Y estamos hablando de muerte espiritual. Entonces, mire qué tremendo, porque el principio no ha pasado. Cambiamos la ley, cambiamos el sacerdocio, pero el principio no. Antes, cuando había pecado, había muerte. Hoy, habiendo pecado, también el resultado va a ser la muerte. Y fíjense, si era apedreado alguien que cometía adulterio, recibía muerte, ¿verdad? Entonces hoy alguien que comete adulterio también recibe muerte, porque muere espiritualmente. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Y por qué yo digo que se amplió un poco más la ley? Porque en la ley encontramos que el que era sorprendido en el acto mismo, como aquella famosa historia de la Biblia, de esa mujer que la encontraron en el acto mismo y la trajeron hacia Jesús. Pero si nosotros observamos que nuestro amado Señor, en este nuevo pacto que hoy vos y yo estamos disfrutando gracias a Él, nos dice claramente que aquel que mire a una mujer y la desee, eso no es el acto mismo de adulterio, pero el que mire a una mujer y la desee, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, porque muchos dicen, no, la ley era tremenda, la ley. Sin embargo, hermano mío, fíjense que aquí ya no estamos hablando del acto mismo, sino hasta de los pensamientos. Por eso yo les digo que aquí podemos ver que en los días de este pacto nuevo, precioso, hermoso, maravilloso que estamos viviendo, también la ley se profundiza. No es que podemos dejar de tomar todas las cosas a la ligera. Pero volviendo al tema, vamos al capítulo 16 de Ezequiel, donde vamos a ver aquí que en estas líneas el Señor se dirige de una manera al pueblo de Israel. Y si nosotros tomamos como ejemplo Israel, vamos a poder ver reflejada nuestra vida. Y hay palabras, ¿verdad? Hay palabras que se pronuncian aquí, en este caso tengo la Reina Valera 60 yo. Hay palabras que de repente pueden llegar a resultar algo fuertes, ¿verdad? Pero tratemos de ver qué significa para nosotros, porque obviamente que el vocabulario no es el que hoy utilizamos hoy, día tras día, pero sí las figuras y sí también muchas veces los ejemplos. Miren, vayamos juntitos, acompáñenme. Miren, vino a mí palabra del Señor diciendo, está hablando Ezequiel, y esto es lo que el Señor le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Detengámonos aquí. Cuando habla a Jerusalén está hablando del pueblo. Entonces esta palabra el Señor se la da al profeta para que el profeta la traslade al pueblo, ¿verdad? Y le dice, notifica, ¿no? Hazle saber, ¿no? Que comprendan, ¿verdad? Que hay abominaciones. Y aquí es interesante esto, ¿no? Porque de repente nosotros podemos decir, abominaciones, pastor, siglo XXI. ¿Qué abominaciones podemos cometer nosotros? Nosotros somos cristianos, nosotros somos personas que... ¿no? Ahora, lo interesante es que comprendamos algo. Está hablando de actitudes, actos, hoy podría ser pensamientos, ¿verdad?, que el pueblo llevaba adelante y que le producía abominación al Señor. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo, porque fíjense, la palabra nos dice que el que busca discordia entre hermanos, eso es una abominación para el Señor. Gloria a Dios, por favor. Entonces, aquí tenemos que entender que la abominación la está recibiendo el Señor por las actitudes que muchas veces nosotros tenemos. Y no es que nosotros adrede, a propósito, nosotros estamos diciendo voy a hacer algo o voy a llevar adelante un pensamiento, una acción para que el Señor se ofenda. No, de ninguna manera, eso no está ni en nuestro pensamiento, jamás. Pero sí nosotros muchas veces cometemos errores que se transforman en horrores, ¿verdad? Y que eso no le agrada al Señor. De eso estamos hablando hoy si lo trasladamos a nuestros días. Observemos algo, miren. Dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre Etea.
En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Bueno, pastor, ya no se usa más faja, ya no te envuelven con sal. Obviamente, estamos hablando de los días de Ezequiel, gloria a Dios. Pero aquí está hablando del origen, de nacimiento. Esto lo podemos tomar nosotros hoy como aquellos días donde andamos sin fe, sin Dios y sin esperanza, ¿no? Y son días que muchos de nosotros no queremos ni acordarnos, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante entender, y creo que de tanto en tanto el Señor nos los hace saber, que tenemos que tener en cuenta de dónde nos sacó el Señor. Entonces, fíjense, en este relato que aquí estamos viendo, si lo trasladamos a nuestros días, es para que podamos comprender de dónde nos sacó el Señor. Tu nacimiento, ¿no? Gloria a Dios. Fue tu origen. Entonces, mire, no hubo ojo, versículo 5, que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo en ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. El campo en la Biblia es el mundo, donde estábamos vos y yo antes de conocer a Cristo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Gloria a Dios. Esto no quiere decir que no hayamos nacido en una familia donde tengamos una mami, un papi que nos haya amado, no necesariamente estamos hablando de alguien que fue aborrecido del día de su nacimiento, pero sí tenemos que comprender algo. Mire, hay algo que es muy importante. Cuando el Señor envía a esta tierra, nos envía a un peregrinaje para que podamos atravesarlo y en el camino ser rociados con la sangre de Cristo, llegar a alcanzar la estatura de hijos de Dios para regresar a su presencia. Eso es a grandes rasgos el camino de una persona aquí en la tierra. En este camino, cuando alguien nace, comienza a transitar sus días aquí sobre la tierra. Y qué tremendo, porque el enemigo lo que va a querer hacer es truncar el futuro de esa criaturita que nació. Hoy presentamos una niña al Señor, ¿verdad? Entonces le estamos diciendo: Señor, esta es tu hija. Aquí están sus papis biológicos, la aman, la tienen allí en alta estima, la cunan, la van a cuidar, la van a proteger, la van a alimentar, pero vos sos su padre. Aquí está, Señor. Acompañala el resto de sus días, bendecila, ¿verdad? Por eso presentamos a los niños delante del Señor. Y qué tremendo, porque paralelamente a eso, las tinieblas no querrán que ningún niño avance y crezca en el Señor, sino que pretenderá apartarlo de alguna manera. Y a lo largo de su vida irá haciendo sus intentos para que justamente esto ocurra. Entonces, nosotros tenemos que entender que la condición en la que veía Jerusalén en su origen también era la nuestra, ¿no? Estábamos en el campo, estábamos en el mundo, gloria a Dios. Dice, yo pasé junto a ti, mira qué interesante, y te vi sucia en tus sangres, gloria a Dios. Qué tremendo. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. ¿A quién se le dice vive? ¿A que está muerto? Pero yo no estaba muerto antes de llegar a Cristo, pastor. Gloria a Dios. Físicamente no, pero sí estaba muerto nuestro espíritu. Y cuando llegamos a Cristo, nuestro espíritu resucita. Gloria a Dios. Entonces, veamos cómo esta palabra, aunque sea de la ley, aunque haya sido hace muchos años que se escribió a través del profeta Ezequiel, la guía del Espíritu Santo nos sigue acompañando hoy a través de ella, ¿verdad? Y también nos está hablando a nosotros. Observemos algo, mire. Dice, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver, cuando habla de justamente de su pelo, de su pecho, está hablando de la madurez que se iba llevando adelante en la vida de aquí, el ejemplo es una joven, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero también sabemos que cuando la Biblia nos habla de la mujer, está hablando de la iglesia. Volvamos otra vez. Dice, estabas desnuda y descubierta. Entonces, aquí a las claras nos muestra la importancia que tiene la cobertura sobre la iglesia. Es muy importante que la iglesia tenga cobertura, ¿verdad? De hecho, el Señor nos ha visto
allí sufriendo en el campo, sufriendo en el mundo, descubiertos, y vino a cubrirnos. Invierno 2022, en el Expreso de Medianoche. Un programa de la Iglesia Refugio de Paz. Te lavé con agua, gloria a Dios. ¿Cómo dice? Te lavé con agua. Hemos visto en los días anteriores que el agua es símbolo de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla de agua, tenemos que entender aquí porque vemos que algo nos está diciendo el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Una de las maneras en que podemos ver reflejada en la Biblia la palabra de Dios es en el agua. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes estáis limpios por mi palabra. Entonces, la palabra es aquella que limpia y también purifica. Dice, gloria a Dios. Qué tremendo esto. Te lavé con agua, te lavé. Gloria a Dios. Estoy haciendo el versículo 9. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo. Gloria a Dios. Te vestí de bordado, te calcé de tejón. Ay, ay, ay. Aquí tenemos que ver esto porque esto es muy importante. Vamos a abordar nuevamente la palabra. Te lavé con agua, dice el versículo 9. Gloria a Dios. Lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite. Gloria a Dios. Fíjense que lavarnos con agua es hacernos llegar el refrigerio de su palabra a nuestra vida. Cuando vos y yo estamos sin fe, sin Dios, sin esperanza y aceptamos a Cristo, el Señor empezó a derramar agua sobre nosotros. Ese es el agua de la palabra. Ese agua que empezó a derramar nos empezó a limpiar. Y esto es bien tremendo, ¿no? Porque cuando algo se está limpiando, uno a medida que se va llevando adelante el proceso de la limpieza, justamente va dándole el valor que realmente tiene, ¿no? ¿Cuántas cosas de repente están allí llenas de tierra o abandonadas y decimos esto no vale nada porque está ahí a un costado? Sin embargo, muchas veces nos tomamos el trabajo de lavarlo primeramente, ¿verdad? De presentarlo de otra manera y la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, cuando el agua nos alcanzó a nosotros, cuando el agua de la palabra nos alcanzó a nosotros, hermanos míos, la cosa empezó a cambiar, porque se empezó a ver lo que antes no se veía en nuestra vida. Gloria a Dios. Mire, acompáñeme. Te lavé con agua, lavé tus sangres. No está diciendo lavé la sangre de Cristo sobre tu vida, sino nuestras propias sangres. Esto tiene que ver con ¿verdad? Con dolor, con sufrimiento, ¿verdad? Con ese derramamiento de sangre que puedan venir a través de las heridas que lejos del camino del Señor podíamos llegar a tener. No nos tenemos que olvidar jamás de esto. No nos tenemos que olvidar jamás de esto porque no olvidándonos vamos a valorar el sacrificio divino de nuestro Señor y vamos a valorar sobremanera la obra que Él hizo en nuestra vida. Y yo sé que hay muchos hijos agradecidos en estos días, pero también hay muchos hijos agradecidos que de tanto en tanto a lo mejor nos olvidamos de la obra que el Señor llevó adelante en nuestra vida y tenemos que volver a agradecer al Señor la bendición tan grande que tenemos de poder estar en el camino hoy. Mire, te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite. Esto es unción del Espíritu Santo. El aceite es unción del Espíritu Santo. Y bajo la unción del Espíritu Santo ya no somos más los mismos, hermano. Gloria a Dios. Qué lindo esto. Te vestí de bordado, te calcé de tejón. Mire qué interesante esto. El tejón es un animalito. Te calcé, obviamente está hablando de un calzado hecho con piel de tejón, ¿no es cierto? Y aquí hay algo bien interesante, porque, mire, el tejón es un animalito que tiene una particularidad bien importante, porque es el enemigo, ¿no? El enemigo por excelencia de la serpiente. No sé si usted le dice algo eso, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Porque resulta que también nosotros somos enemigos de la serpiente, aunque no querramos tener enemigos. Entonces, el tejón es el enemigo de la serpiente. Y usted sabe qué impresionante, porque dice que la piel es muy gruesa, la del tejón, ¿no es cierto? Entonces, no es tan sencillo que el veneno de la serpiente pueda llegar
alcanzarlo, tiene que ser una mordida muy profunda, ¿verdad? Pero lo interesante es que también tiene una particularidad este animalito. Aunque ese veneno pueda llegar a alcanzarlo, si lo alcanza en proporciones muy grandes, puede llegar a matarlo. Pero como su piel es tan gruesa, tal vez pueda llegar un pequeño, ¿no?, porcentaje de ese veneno que la serpiente justamente va a inyectarle. Pero alcanzándole ese veneno, es como que lo paraliza por unos instantes al tejón. Entonces el tejón parece muerto ahí, gloria a Dios. Y la serpiente dice, bueno, listo, lo pude vencer. Sin embargo, al ratito otra vez está de pie el tejón y termina venciendo a la serpiente, porque la mata, y no solamente que la mata, sino que se la come. Mire, qué tremendo esto, ¿no? Entonces fíjese qué maravilloso, qué tremendo esto, porque aquí vemos una figura importantísima, hermano. Nuestro amado Señor Jesucristo, fíjense que a Él lo hirieron, a Él lo castigaron, a Él lo crucificaron, gloria a Dios, y parecía que el diablo había ganado, ¿verdad? Hasta que finalmente, gloria a Dios, ¿qué fue lo que ocurrió? Resucitó para la gloria y honra a nuestro santo nombre. Qué lindo es poder pronunciarlo, resucitó. Y tras esa resurrección, bajo el poder del Espíritu Santo, hermanos míos, también nos da vida a nosotros. Entonces, fíjense, dice que te calcé con tejón. ¿Y el calzado para qué sirve? Para caminar un nuevo camino, ¿verdad? El tejón, al tener una piel dura, también estamos hablando de un calzado resistente. ¿Para qué se necesita un calzado resistente? Se necesita cuando el camino así lo medita. Si el camino de repente tiene, ¿no?, muchas veces piedras, ¿verdad?, hay lugares escabrosos, necesitamos un buen calzado para que pueda soportar todo este caminar. Entonces, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, gloria a Dios. Aquí a las claras vemos como hay un cambio de vestiduras importante, ¿no? Y eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Nos quitó las vestiduras viles y nos vistió de gala, mi hermano. Qué lindo esto, por favor, qué importante entenderlo. Te atavié con adornos, te puse brazalete en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Fuiste adornada de oro, dice el versículo 3, y de plata. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite. Fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Entonces, mire, aquí evidentemente tenemos que notar que comenzó un proceso que vemos reflejado aquí en Ezequiel, un proceso que podríamos llamarlo un tratamiento de belleza para nuestra vida, ¿verdad? Porque el Señor nos lava, nos limpia, nos purifica. El hecho de poner atavíos, adornos, tiene que ver con el hecho de hermosear la iglesia. Cuando hablamos de iglesia hablamos de nosotros, no estamos hablando de las cuatro paredes, ¿verdad? Estamos hablando de que la iglesia somos nosotros los creyentes. Y los creyentes pasamos por este proceso maravilloso, ¿verdad? Y qué importante es comprenderlo. Ahora, hay momentos que muchas veces nosotros aflojamos en el camino y nos olvidamos de todo este proceso que se llevó adelante en nuestra vida. Y es necesario que vuelva a profundizarse, porque a veces nos apartamos un poquito de la palabra, nos apartamos un poquito de la voluntad de Dios y necesitamos volver a la palabra, volver a la fuente, para que esa fuente de agua nos alcance y vuelva a limpiarnos, vuelva a purificarnos. Y empiece a ser y llega en su adelante su obra maravillosa de adornarlos. Dice, te adorné, puse brazalete en tu brazo, collar en tu cuello. Todo esto es un proceso. Puse joyas en tu nariz. Yo no tengo nada colgado en la nariz. Yo no sé vos, pero yo hasta ahora. Pero no estamos hablando de algo en lo natural. Estamos hablando de un proceso que lleva adelante nuestro amado. Gloria a Dios. Fíjense, miren qué interesante esto. Fuiste adornada de oro, de plata, tu vestido era lino fino, sedal, comiste flor de harina. Gloria a Dios. No una flor de harina, sino que... Gloria a Dios. Pero miren qué interesante. Miren. De trigo, miel y aceite. Gloria a Dios. Qué tremendo, por favor. Me acordaba de un hermano vecino nuestro que le traía
le traía a la abuela, le traía, gloria a Dios, le traía siempre una bolsita, ¿no? Y la abuela decía, ¿qué me trajiste? Y dice, te traje un repollo. ¿No? Y la abuela pensó que traía un pollo grande, ¿no? Pero no, era un repollo que traía, gloria a Dios. Pero volvamos acá a la flor, gloria a Dios. Una flor de harina, gloria a Dios. Mire, ay, Señor amado. Fíjense, trigo, miel, aceite, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo, porque la cosa empezó con agua, pero acá estamos con trigo, miel y aceite. Entonces vemos que el trigo también es una figura de la palabra. Amén. No solamente el agua, la palabra agua nos limpia, nos purifica. La palabra trigo, gloria a Dios, nos alimenta, nos fortalece. La palabra miel, qué maravilloso esto, por favor, porque la miel, obviamente la vamos a asociar con la dulzura, ¿verdad? Con la dulzura, gloria a Dios. Pero fíjese que al profeta le dijeron, cómete este rollo. Ay, hablando de la palabra. Y dice que cuando lo comió, esa fue la experiencia del profeta, cuando comió el rollo de la palabra, fue dulce como la miel en su paladar, pero algo amargo en su vientre. Entonces, aquí vemos que el proceso de la palabra, al limpiarnos a través de la palabra agua, al endulzar nuestro paladar a través de la palabra miel, ¿verdad? Y al llegar hasta las entrañas mismas, donde comienza otro proceso profundísimo, empezar a desarraigar todo lo que a veces está alojado allí y no tenemos por qué llevar. Por eso sabemos que el Señor va a desarraigar toda planta que Él no plantó. Y hay plantas, hermano mío, que están, cuando hablamos de plantas, estamos hablando de cosas que están muy arraigadas en nuestro corazón, nuestros pensamientos, hasta nuestras entrañas, que el Señor debe quitar de allí porque saben que nos serán de estorbo en nuestra vida. Ahora, acompáñeme, por favor. Gloria a Dios. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Vemos el versículo 14. Por favor, mire. Salió tu renombre entre las naciones. Alguien de renombre es alguien que es reconocido, ¿verdad? Que es reconocido por alguna actitud, por alguna virtud y demás. Pero, ¿en qué podemos ser reconocidos nosotros? Y yo creo que podemos ser reconocidos no apuntando a la fama, al éxito, no, sino al hecho de que hoy ya no somos más los mismos que antes. Hoy ya la obra del Señor se ha profundizado en nuestra vida y ya no somos aquellos que estamos allí en nuestras sangres en el mundo, en el campo, sino que hoy estamos viviendo una vida nueva. Y el Señor estuvo adornándonos, estuvo limpiándonos, purificándonos, adornándonos, hermano mío. Y qué lindo esto, ¿no? Qué lindo porque de esta manera, hermanos míos, vemos la obra maravillosa del Señor en nosotros. Mira, hermano, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No nos olvidemos la obra que está siendo llevada adelante por nuestro Dios. No aflojemos, hermano. No aflojemos, no nos quedemos en el camino. Tal vez haya alguien que me está escuchando que ya se está quedando en la retaguardia. Ojo con esto, porque estás bajando los brazos, te estás estancando. No bajes los brazos, no te quedes en la retaguardia. Es donde el enemigo va a abordar a la retaguardia para poder justamente atacar a aquellos que se están quedando. Ojo con esto, el que tenga oído, oiga, acompáñeme. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Claro, porque empezamos a cambiar. Y no estamos hablando de belleza, estamos hablando de una belleza exterior. Aunque el Señor también hermosea el rostro, ¿por qué no? Gloria a Dios. Pero fíjense qué interesante. Dice, porque era perfecta a causa de mi hermosura. Entonces tenemos que comprender que si algo bueno podemos llegar a contar con ello nosotros hoy, es por la obra del Señor en nuestra vida. La obra que el Señor, la hermosura que el Señor, su hermosura va siendo derramada sobre nosotros. Entonces de repente vamos a ver cambios y otros van a notar también cambios en nuestra vida. Y esto es una bendición grande, pero no es a causa nuestra, no es un mérito propio, no es algo que logramos nosotros, sino que por la hermosura de nuestro Dios, la obra del Padre se está llevando adelante en nuestra vida.
En la casa de Dios hay un lugar especial para vos. Te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, a partir de las 18 horas. Y en la ciudad de Batán, te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, calle Ex 163. Continuamos ahora con más del Expreso de Medianoche. Solo adiós. Acompáñeme, por favor. Mire, gloria a Dios. Pero mire qué tremendo esto. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura, le dice al pueblo. Gloria a Dios. Y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Pastor, esto es muy fuerte, no entiendo. Espere. No me crucifique. Acompáñeme. Confiar en la hermosura, esto es bien tremendo, ¿no? Porque si a nosotros no nos queda claro que si hay algo bueno en nuestra vida hoy, si hay alguna virtud, es por la obra de Dios en nosotros. Si esa obra no se sigue desarrollando en nuestra vida, vamos a perder esa hermosura, vamos a perder esa virtud, gloria a Dios. Porque alguno que a lo mejor me mira a mí y me dice, pastor, la verdad que de hermosura mucho no veo. Bueno, gloria a Dios. Pero yo no vamos a poner que sí, gloria a Dios, ¿no? Mi Señor dice que yo soy lindo. Gloria a Dios. Pero no estamos hablando de una hermosura física, hermano mío. Estamos hablando de una virtud que el Señor nos pudo haber derramado sobre nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados? ¿Cuántos de nosotros éramos inservibles para este mundo? Inútiles, personas que no valían nada. Y hoy tenemos una nueva oportunidad gracias a nuestro Dios. Pero no es por nuestra obra, no es por nuestro mérito. Ahora, en el camino, si nosotros nos olvidamos de que no es por nuestro mérito, podemos llegar a confiar en esa hermosura que hoy podemos llegar a ver. Podemos llegar a confiar en esas virtudes que hoy podemos llegar a tener. Entonces, no podemos perder de vista esto. Mire, entonces, volvemos acá. Prostituirte. Es una palabra algo elevada de tono, ¿verdad? Pero fíjense, el que se prostituye está vendiendo algo, ¿verdad? Hablamos de prostitución, estamos hablando del cuerpo, bueno, bárbaro. Pero notemos el ejemplo que el Señor pone en esta palabra. Fíjense qué tremendo. Nosotros como Iglesia de Jesucristo podemos haber recibido de parte del Señor dones y talentos, por ejemplo, para realizar algún trabajo, para realizar algún servicio a Dios, ¿verdad? Y podemos cometer el error de venderlo. ¿Cómo, pastor? Y sí, podemos cometer el error de venderlo. Fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque, mire, el Señor le dice al hombre que venga a beber gratuitamente de la fuente. Gloria a Dios. Y qué tremendo, porque nosotros somos aquellos que tenemos que llevar esa vasija para que muchos beban, pero es gratuita, no podemos venderlo. Ay, gloria a Dios. Pero nadie ofrenda en tu iglesia, sí, y por eso son bendecidos, pero no estamos vendiendo. Atenti con esto, ¿no? Cuando el creyente diezma en su casa, donde come, donde se alimenta, donde se fortalece, lo que está haciendo es obedecer la palabra del Señor y dándole a Dios lo que pertenece a Dios. Cuando un creyente ofrenda, le está demostrando al Señor su amor hacia Él, ¿verdad? Ahora, cuando Jerusalén, nosotros, vendemos los dones, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de repente en que alguien dé una ofrenda de amor porque ama a Dios, ama su obra, le interesa su obra, le interesa a los siervos, le interesa que no le falte nada, le interesa que a la iglesia tampoco le falte nada, que tengamos los medios para la radio, para el internet, o sea, para muchas cosas. Entonces, ahí eso está demostrando el creyente su amor, ¿verdad? Pero distinto es que nosotros lo vendamos. Si nosotros lo vendemos, ahí nos estamos prostituyendo. Gloria a Dios. Otra manera de prostituirse
Y bueno, de repente tal vez hay un hermano, una hermana que Dios lo utiliza. A lo mejor el Señor derramó un don de sanidad sobre su vida, ¿verdad? Un don de sanidad, y a lo mejor la gente te busca para que ores por ella. De repente se corrió la voz, vos sabés que este hermano oró por fulanito, por fulanita, ocurrió un milagro, el Señor lo usó, mirá qué bendición, qué grande, voy a pedirle oración a este hermano, a esta hermana, y bueno, y terminamos metiendo la mano en el bolsillo y gracias, hermano. No, momentito, la obra la hace el Señor. Esto no se vende, esto no es para vender, esto no tiene precio. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo, esto no tiene precio, esto no es para vender. Nosotros nos podemos prostituir a ese nivel. Gloria a Dios, venga para acá, acompáñeme. Gloria a Dios. Mire, confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Ay. Acompáñeme. Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste de tus vestidos, qué tremendo, ¿no? Porque se habla de fornicaciones, se habla de justamente engaño, ¿verdad? Se habla de prostitución, habla de vender. Se habla de vestidos, habla de cobertura. Esto es bien tremendo, por favor. Esto es bien tremendo porque acá tenemos que ver de qué se trata esto, ¿no? Miren, en los últimos tiempos dice que 7 mujeres buscarán a un hombre, la palabra del Señor. Pero no querrán su pan, no querrán nada de él, solamente su nombre. Y eso está hablando de aquellos que quieren cobertura, pero no les interesa la doctrina, simplemente la cobertura. Entonces no les interesa la enseñanza, no les interesa justamente el abordar las Escrituras de tal manera que el cuerpo pueda desarrollarse y crecer como debe crecer. Amén. Simplemente el nombre. Esto no debe funcionar así, hermanos míos. Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Entonces, estamos viendo, hermanos míos, lo que nos dice Ezequiel y cómo podemos nosotros comprender que también nos habla a nosotros aquí. Miren, gloria a Dios. Fíjense, avancemos un instante. Gloria a Dios. Versículo 18. Tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, y que había dado a luz para mí, y los sacrificaste a ella para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones. O sea, aquí muestra cómo iba avanzando la apostasía de Israel, ¿verdad? Y tal vez podamos decir, bueno, pastor, pero esto es algo bien extremo, esto es algo bien... Esta es la apostasía de Israel, que iba avanzando. Ahora, si nosotros tenemos esta palabra a nuestros días y analizamos un poquito los últimos tiempos, dice que el Señor no vendrá sin que antes venga una apostasía generalizada. Entonces, si hay algo que nosotros no podemos cometer, es el error, hermano mío. El error de relajarnos y pensar que nosotros... porque la Biblia dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Y porque uno que estuvo firme, que estuvo bien plantado, que estuvo bien cimentado en el Señor y demás, y avanza, de repente le puede pasar lo que está relatando Ezequiel aquí a través de esta palabra. Y ya no busca al Señor como antes, ya no depende del Señor como antes, porque ya está limpio, porque ya está adornado, ya está ataviado, tiene vestiduras de lino, entonces de repente ya tiene renombre. No, momentito, porque esto no es así. La dependencia del Señor tiene que ser tanto el primer día que lo conocimos, como hasta después de muchos años, y hasta que Él venga. Entonces es muy importante entender esto, hermanos míos. Mira, acompáñeme por favor, libro de Ezequiel. Gracias, Jesús. Dice, gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquitito más. A donde yo quiero llegar es aquí. Mire, versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. Pastor. No, espere. No se me enoje. Vamos, no podemos sacarle ni agregarle a la palabra del Señor. Pero el tema es que ¿por qué dice una ramera desvergonzada?
Porque aquí está hablando de engaño, de infidelidad, de prostitución, está hablando de comercializar sus dones, está hablando de... O sea, tenemos que entender esto, hermano mío. O sea, tratemos de recibir esta palabra con oídos circuncidados para poder comprender lo que el Señor nos quiere sembrar como una buena semilla en nuestros corazones. Es muy importante esto. Mire, gloria a Dios. Dice, inconstante en tu corazón, habiendo hecho todas estas cosas. Entonces, todas estas cosas muestran que puede haber inconstancia en nuestros corazones. Y si nosotros caímos en alguno de estos errores, o estamos cayendo, o podemos llegar a caer si no nos despertamos a tiempo, es por una sola razón, la inconstancia. Y aquí hay algo que tenemos que acercarle la lupa, porque yo creo que hay muchas áreas en nuestra vida que necesitamos constancia, ¿verdad? Alguien comienza un trabajo nuevo, va a tener que ser constante, porque puede empezar con mucho ímpetu, puede avanzar, todo bien, pero de repente empieza a bajar el ritmo, se empieza a quedar y le alcanza de vuelta la pobreza. Entonces, es muy importante la constancia, no la inconstancia, sino la constancia, la perseverancia, el poder avanzar cada día. Cada día es un desafío nuevo, no podemos bajar los brazos. Y pastor, pero nunca te decaíste. Sí, gloria a Dios. Espero que no se me desilusione, pero yo como usted también me he decaído en muchas oportunidades. Pero acá vamos a la palabra otra vez. Y si nos hemos caído, dice la Biblia que 7 veces cayó el justo y 7 veces se levantó. Entonces tenemos que abordar la palabra y otra vez tenemos que decirle, Señor, aquí estoy, perdóname porque evidentemente he flaqueado, he bajado los brazos, no entendí lo que me estás trasladando a través de la palabra. Tal vez empecé a escuchar estas palabras y dije, no, esto no es para mí, no, prostitución, no, esto no, hermano. Por favor, comprendamos bien esto. Es muy importante la actitud que nosotros tengamos. Actitud, gloria a Dios. Hay que tener decisión y también actitud. Y esa actitud la tenemos que llevar adelante cada día. Son días, hermano, en donde, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque hoy estamos reunidos a través de una red social. Gloria a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por todas las familias que se suman a la transmisión, los hermanos que se suman a la transmisión. Pero yo sé que no son todos. No sé que no son todos. Y qué tremendo, porque si no son todos es porque algo falta. Algunos faltan. ¿Y por qué falta? Por la inconstancia, ¿verdad? Porque tal vez no se lo toma con la responsabilidad que se tiene que tomar. ¿Por qué razón? Y porque total lo veo más tarde, porque, o sea, tenemos que comprender esto. A veces se anteponen algunas otras prioridades antes que el Señor. Entonces necesitamos tomar más responsabilidad en cuanto a esto y ser más constante. Por el otro lado, si alguien necesita ser más constante es porque está siendo inconstante. Y la inconstancia, hermano mío, es el camino que nos lleva hacia abajo. Ay, gloria. Bueno, pastor, por acá la obra la hace el Señor, no es con fuerza, me dijo uno el otro día. Gloria a Dios. Claro que sí, la obra la hace el Señor, pero los pasos hacia adelante los tenemos que dar nosotros. La obra la hace el Señor, pero la fe es nuestra. La obra la hace el Señor, pero Él nos da la espada. ¿Y para qué te dan una espada? ¿Para que se oxide? No, nos da una espada para que la mantengamos bien afilada y para que podamos enfrentar al enemigo. Si no, no tiene sentido tener una espada solamente sobre la chimenea, la ponemos y la observamos. No, la cosa, tenemos que entender bien esto, por favor. Tenemos que entender esto porque, la obra la hace el Señor, hermano. Claro que la obra la hace el Señor. ¿Qué duda vamos a tener de eso? Pero nosotros algo tenemos que hacer. No nos vamos a quedar durmiendo en los laureles porque la obra la hace el Señor. No, mis hermanos. Ay, pastor, ¿cómo te viniste? ¿Me estás retando? No te reto, no te me enojes, gloria a Dios. No te estoy retando. Simplemente estoy tratando. Mire, si nosotros hoy nos hemos abordado el capítulo 16 del libro de Ezequiel, si nosotros decimos esta palabra fue para Israel en aquellos días, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Arrancar la hoja. ¿Usted se anima? Y no, yo no me animo a arrancar la hoja, porque no creo que ninguna hoja esté de balde acá, sino que la suma de la palabra es la verdad. Y yo tengo que abordar toda la palabra, hermano mío, para conocer la verdad. Y yo no puedo decir esta palabra no es para mí.
Pero vos sos un pastor, ¿qué tenés que ver con la prostitución? ¿Qué tenés que ver con la ramera? ¿Qué tenés que...? Volvemos a repetir el concepto. No estamos hablando del oficio más viejo del mundo. No estamos hablando del engaño y de vender un cuerpo. No. Estamos viendo el ejemplo que Dios nos da a través del libro de Ezequiel con respecto a su iglesia. Y no solamente a Israel, sino que nosotros hoy somos su iglesia. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, o tal vez, no sé, sin darnos cuenta, pero a lo mejor no tomándolo demasiado en serio o con responsabilidad, a lo mejor podemos caer en el mismo error. Por eso la Biblia dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. No te vayas, seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el Expreso de Medianoche. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas. Versículo 31, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a la ramera en que menospreciaste la paga, sino como la mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Claro, esto parece como que la iglesia, ¿qué tiene que ver con todo esto? Gloria a Dios. Pero lugares altos, ¿verdad? Lugares altos. Cabeza de camino. Cabeza de camino está hablando de aquellos lugares importantes, ¿verdad? Pero que se dan de repente en el camino que uno va transitando. Vemos una ruta, de repente en la ruta podemos ver cómo hay altares sobre las colinas, hay altares debajo de árboles frondosos, ¿verdad? En lugares estratégicos. Pero también nosotros estamos recorriendo un camino. Y en este camino muchas veces, en vez de levantar un altar para el Señor, nosotros levantamos un altar, no sé, aquello que le gusta al fútbol, tal vez para el fútbol, algún jugador, aquello que le gusta algún deporte, ¿verdad? Bueno, tal vez hay altares para ese deporte, pero no para el Señor. Aquellos de repente los hobbies, no sé, distintos hábitos, vaya a saber, gloria a Dios. Pero a eso se está refiriendo el Señor en estos días, en el siglo XXI. Aunque en el siglo XXI también hay altares en el camino. Aunque en el siglo XXI también vemos como hay lugares altos y la hechicería está abundando en esa línea, ¿no? Fíjense, recorra cualquiera de las rutas de nuestro país y usted va a ver altares por todos lados. Y el Señor se los va a mostrar. No es porque los va a ver, porque el Señor se los va a mostrar. Porque en otro tiempo usted y yo ni los veíamos, ni cuenta nos dábamos. Pasamos, directamente no prestamos atención a nada. Pero hoy el Señor, el Espíritu Santo nos está mostrando. Mire lo que está haciendo mi pueblo. Mire lo que está haciendo el hombre. En vez de adorarme a mí, están adorando un gaucho. En vez de adorarme a mí, están adorando a la muerte. En vez de adorarme a mí, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta, hermano mío? Entonces, hoy también los tiempos han cambiado. Podemos decir, Ezequiel es un libro muy viejo, el pueblo de Israel es otra cosa, la iglesia. Hermano, es lo mismo, el principio no cambió. El principio no cambió. Hoy podemos andar en vehículos que viajan a gran kilometraje por hora, pero los caminos son iguales. Antes era una carreta, pero los altares son los mismos. Ay, gloria a Dios. Es muy importante que entendamos esto. Mire, todos esos altares se pintan con sangre, ayer, hoy y siempre. Mire, acompáñeme y veamos lo que nos dice acá, gloria a Dios. Pero a ver si pasamos un poquitito más adelante, porque ya me parece verlo, medio con el ceño así fruncido, con la palabra, acompáñeme, que viene la bendición. Ay. Acompáñame, versículo 59. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Pero más ha dicho Jehová el Señor. 2 puntos. ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? ¿Hará el Señor igual que nosotros muchas veces? Difícil, ¿no? El versículo 60 aquí lo afirma. Antes, dice el Señor, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Que no tiene fin. Entonces, veamos aquí que hay algo muy importante. Pastor, pero acá me parece que va a fallar algo, porque acá dice que haré memoria del pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Y yo, cuando era joven, no estaba en Cristo. Es que no está hablando de nuestra edad, está hablando de la historia del pueblo de Dios.
Es la historia del pueblo del Señor. Está hablando desde los días de la creación hasta hoy. Y está hablando, hermano mío, de un nuevo pacto desde nuestro Señor Jesucristo también hasta hoy. Entonces, esto es muy importante. El Señor, hermano mío, va a acordarse de ese pacto. Allí, por más que vos y yo pudimos haber cometido los errores que vemos relatados en el libro de Ezequiel, si nosotros entendemos que hemos pecado y nos arrepentimos, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué la Biblia dice, si se humillare mi pueblo y orar y viene a mí, yo les perdonaré y sanaré su tierra? ¿Por qué razón? Porque eso es justamente lo que nosotros necesitamos comprender. Todos sabemos que somos pecadores, pero todos reconocemos nuestro pecado y muchas veces no. Y a veces no lo reconocemos por la sencilla razón de que ni siquiera nos damos cuenta que pecamos. Entonces, es maravillosa la palabra de Dios. Es maravillosa la palabra de Dios porque la palabra de Dios llega a nuestra vida y nos abre el entendimiento, nos abre los ojos del Espíritu. Nos muestra como recién hablamos de la palabra agua, hablamos de la palabra miel, pero hay una palabra espejo, un tema que tocamos en esta semana, ¿verdad? Esa palabra espejo nos muestra nuestra verdadera condición. Entonces ahí tenemos la gran oportunidad de decirle, Señor, yo estoy aquí, te pido perdón, Señor amado, tantos pecados que me han sido ocultos porque ni siquiera me he dado cuenta, Señor, te he fallado, estoy delante de tu presencia. Hay muchos que de repente piensan que nunca le fallan al Señor. Y hermano, eso es un error muy grande, porque desde pensar que nunca le fallamos al Señor a abrazar la soberbia es tan solo un paso. Y detrás de la soberbia viene la caída, dice la Biblia. Entonces tenemos que comprender, hermanos míos, que todos pecamos, es cierto, pero no tomemos a la ligera esa frase. Si no hagamos algo con el pecado que cometemos. No sé si yo me doy a entender. Todos pecamos, sí, todos pecamos. Y como pecamos todos, y bueno, no, espere. Todos pecamos. Dentro de esos todos estoy yo, estás vos, estamos todos nosotros. Bueno, si todos pecamos, ¿qué hacemos con ese pecado? Como todos pecamos, lo llevamos. No, de ninguna manera. El Señor nos está llamando a entrar a cuentas con Él. Él viene muy pronto, hermanos míos. Viene muy pronto, viene por una iglesia y la anhela verla adornada, ataviada, porque un día la adornó, un día la atavió, le puso brazalete en su brazo, ¿no? Le puso zarcillos, o sea, la adornó. ¿Por qué no recordar esos días donde el Señor tomó nuestra vida, de dónde nos sacó, la obra que llevó adelante y cómo fue avanzando en ese tratamiento de belleza en nosotros? ¿Por qué nos vamos a volver a ensuciar? ¿Por qué nos vamos a retroceder? Y si lo hemos hecho, vamos al Señor y digamos, Señor, yo te pido perdón, restaurar mi vida, quiero una nueva oportunidad, te lo ruego, y que podamos todos juntos poder encontrarnos de la misma manera que en aquellos tiempos cuando fuimos limpiados con agua, de la misma manera que fuimos adornados. A veces a lo largo del camino nos llenamos de polvo muchas veces, ¿verdad? Entonces es muy importante que comprendamos. El Señor nos calzó con tejón, sí, gloria a Dios, pero a veces el polvo lo terminó rodeando al tejón. Usted no se lustra los zapatos, gloria a Dios, los zapatos también se lustran, se les quita la tierra para después darle brillo. Lo mismo ocurre con nuestros pies. Nuestros pies es el caminar, no es el pie natural, gloria a Dios, ¿verdad? Sino es nuestro tránsito por esta tierra, nuestro caminar. El Señor nos está llamando justamente a una limpieza, porque en estos tiempos que estamos viviendo, el enemigo está trabajando a todo vapor para que la iglesia entre en la ruta de la apostasía. Si nosotros no advertimos este tiempo, podemos cometer un error muy grande, pero muy grande. Y es muy difícil, hermano mío, ¿verdad?, poder recibir luz en un camino por la misericordia de Dios únicamente, poder recibir luz en un camino de apostasía. Porque el camino de apostasía es darle la espalda al Señor. No, pero yo lo amo, ¿por qué tranquilo, pastor? Yo lo amo. Sí, yo también lo amo, pero también yo puedo llevar adelante mi obra, no la obra de Dios. También yo puedo decirle con mis actitudes, no con mis dichos. Yo me arreglo solo. ¿Por qué? Y porque nada pongo delante de su presencia.
Todas mis decisiones son personales, Dios no tiene nada que ver con ellas. La voluntad de Dios, y bueno, mientras no me afecte mi rutina, bárbaro, pero si ya la cosa se me complica, la voluntad de Dios me es tediosa, entonces no, más vale lo hago yo, que a mí me sale mejor. No, pues yo jamás le dije eso al Señor, pastor. Yo tampoco, pero con mis actitudes sí lo he hecho. Y vos también con tus actitudes también lo has hecho. Entonces es muy importante que comprendamos, hermanos míos, que hay un camino. No nos olvidemos de esto, no nos olvidemos de dónde nos sacó, y no olvidemos que en estos días que estamos transitando hay un camino bien ancho que lleva a la apostasía. Y ese camino vamos a ser invitados a transitarlo, porque por otro lado tenemos un camino angosto, en donde el Señor nos dice, ven, gloria a Dios. Y así estamos nosotros, viendo un camino, viendo el otro, viendo un camino, viendo el otro. La inconstancia, ay. Y ahora, y por ahí, mirá, este camino es angosto, pero no sé si llego, por acá capaz que es más fácil. Hermano mío, es una trampa, es una trampa. El camino angosto es el tuyo y el mío, porque ese camino angosto que parece que lo vamos a recorrer solo, no lo vamos a recorrer solo, porque el Señor estará a nuestro lado, nos tomará de la mano y nos llevará de victoria en victoria, le guste o no le guste al enemigo. Entonces seamos sabios en este tiempo, hermanos míos, y no caigamos en la trampa, porque fíjense, por algo nuestro amado Señor Jesucristo, cuando le hablaron de los días del fin y le preguntaron sobre esos días, él dijo, que nadie os engañe. ¿Para qué nos van a engañar? ¿Nos van a engañar? ¿Para qué? Meditemos un instante. ¿Nos van a engañar solamente para sacarnos dinero? ¿Nos van a engañar para...? No, nos van a engañar para que nos perdamos. Nos van a engañar para que no alcancemos la victoria en Cristo Jesús, que es su salvación. Pero yo ya soy salvo, gloria a Dios. Sí, pero está en juego el galardón. Ay. Y la salvación, si entramos en un camino de apostasía, no es que la vamos a perder, sino que la podemos devolver. Ay, Señor amado, pero yo no la voy a devolver porque yo ya la recibí. Es que no vas a decir, Señor, toma la salvación. Con las actitudes se lo vamos a decir. Y el Señor, con todo el dolor en el mundo, va a tener que tomar de vuelta lo que te regaló. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos, hermano mío, en esta hora? Qué lindo es poder meditar un instante en esta palabra. Porque estamos ante la gran oportunidad, hermanos queridos, de poder decirle, Señor Jesús, nos unimos con nuestros hermanos, Señor, de la Iglesia Refugio de Paz, y aún muchos otros que no pertenecen a esta congregación, pero nos acompañan, Señor. Y estamos todos juntos frente a la exposición de esta palabra. Delante de esta palabra están nuestros corazones, Señor. Yo te ruego, amado Padre Celestial, que tengas misericordia de nuestras vidas en este tiempo. Era hasta el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Él lo dijo claramente, no siendo yo, siendo yo heraldo de muchos, llega a ser descalificado. Si lo dijo él, nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, ¿cómo no lo vamos a meditar nosotros también? Señor amado, dice que muchos llegarán, son salvos, llegarán a tu presencia, pero se regresarán avergonzados. Entonces, Señor amado, que nos pase eso sería algo muy penoso. Y si nos puede llegar a pasar esto por no tener en claro, Señor amado, lo que tú deseas en nuestra vida. Tú nos quieres bendecir, tú nos quieres sanar, nos quieres liberar, nos quieres prosperar. Señor amado, hay adelanto, hay progreso para nuestra vida. No hay duda de que eso es así, Señor. Tienes grandes planes con nosotros en esta tierra. No hay duda de eso, Señor amado. Pero por sobre todo eso, amado Señor, tú estás esperando que nosotros, la iglesia, tu amada, te ame con todo el corazón. Señor, enamóranos más y más de ti en estos días. Te lo rogamos, Señor. Que podamos comprender, Señor, que tú estás demandándonos amor sincero en este tiempo. Porque tú vienes por una amada que te ama. Señor amado, ponemos todo en tus manos, nuestros corazones primero, nuestras vidas. Antes que nadie te rogamos, Señor,
Te rogamos, Padre Santo, tu misericordia y que perdones esos pecados que consciente o inconscientemente llevamos adelante, Señor amado, delante de tu presencia. Señor amado, yo te ruego, Padre Celestial, que derrames nuevas oportunidades sobre nuestras vidas y que podamos transitar este tiempo que nos toca transitar, que nos resta, amado Señor, este tiempo final, que lo podamos transitar tomados de tu mano, agradándote, caminando contigo, Señor. Yo te doy gracias, declaro victoria, bendigo en el nombre poderoso de Jesús a cada varón, a cada mujer de fe que tú inquietaste a que sea parte de esta transmisión, Señor. Bendigo a cada familia representada por cada uno de ellos y te ruego, Señor amado, que tu amor y tu misericordia nos alcance a todos, Padre Santo, y que podamos verte cara a cara, podamos ver tu rostro muy pronto cuando vengas a buscar a tu iglesia, Señor. Ponemos todo en tus manos y declaramos victoria. Sabemos que hay un pacto, Señor, un pacto sempiterno. Creemos con todo nuestro corazón en esa vigencia, porque es un pacto para siempre, un pacto que no tiene fin. Solo tú esperas, Señor amado, que nosotros honremos ese pacto. Por lo tanto, en delante de tu presencia estamos y confiamos con todo nuestro corazón que alcanzaremos tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hemos llegado al fin de semana y tenemos una invitación para vos. Nos encontramos en la ciudad de Ibatán a partir de las 10 de la mañana este domingo en la calle Ex 163, Pereda 4680. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Pronto volverá Él por su pueblo, oh, y todos verán que Él es el verdadero. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque